Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es miércoles 30 de diciembre. Esto es Atlántico Noticias. Comenzamos. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención, resulta aprobado. Se convierte en ley. Aprobada la ley del aborto en Argentina. Se ha dado luz verde hasta la semana 14 de gestación, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención en el Senado. Con esta nueva legislación, Argentina pone fin a la ley que estaba vigente desde 1921. Ahora, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo de manera legal. Esto en América, pero en Europa hoy la Unión ha firmado el acuerdo provisional para el Brexit, un documento que también deberá firmar Itziar Pérez, el primer ministro británico. Así es, y este documento está viajando hasta Londres en avión, como bien dice Seba, para que Boris Johnson dé su firma. Además, aún continúan negociando en diversos aspectos, por ejemplo, Gibraltar para evitar un Brexit duro en menos de 48 horas. También Turquía ha logrado un acuerdo de libre comercio con Reino Unido. No nos movemos de Reino Unido porque en ese país, en pleno repunte de contagios, acaba de aprobarse una nueva vacuna. Miguel Vega, cuéntanos. La Agencia Reguladora del Medicamento británico autoriza y da luz verde a la vacuna candidata de Oxford y AstraZeneca. Lo hace en mitad de una curva de expansión que no para de aumentar en el país, con más de 50.000 nuevos positivos, a pesar de las duras restricciones y también del confinamiento establecido en Inglaterra tras descubrir esa nueva variante que obligó a cerrar por completo todas las fronteras en todo el planeta. El número que estará listo para la próxima semana es de cientos de miles de dosis y posteriormente aumentarán significativamente. Aquí en Canarias hoy arranca a pleno rendimiento la fase 1 de la vacunación masiva contra la COVID-19 con la vacuna de Pfizer. Lo hace un día después de la llegada de una segunda remesa de más de 13.000 vacunas al archipiélago, que ya ha sido distribuida a todas las islas. En China, el mercado de Wuhan, donde surgió la COVID-19, intenta pasar página. Hoy, meses después, hemos vuelto a ese lugar para ver cómo es su día a día desde que se desencadenó la pandemia. Y les mostraremos también un bautizo que por poco termina en tragedia. En Perú desafiaron a las turbulencias aguas del río Hablador, que en las últimas horas ha aumentado su caudal de forma considerable por las lluvias. Intentaron escenificar un bautizo evangélico y acabaron arrastrados, derivando en una imprudencia casi mortal. Enseguida lo vemos. Una de las noticias con que comenzamos este 2020 fue el proceso de divorcio entre Europa y Reino Unido. Ahora, a unas 24 horas de finalizarlo, se ha evitado el temido Brexit duro en el Canal de la Mancha. Itziar, todo va como se esperaba. Así es, porque este mismo miércoles Parlamento y Comisión Europea han ratificado ese acuerdo escrito, aprobado el pasado 24 de diciembre. Ahora ese documento está volando en avión hacia Londres para que el primer ministro británico Boris Johnson también consigne su firma. De hecho, hoy en el Parlamento británico se debate y vota ese acuerdo, aunque a priori no hay ningún problema, ya que Boris Johnson cuenta con el respaldo mayoritario de unos 200 diputados laboristas. Este martes, además, Reino Unido alcanzaba un acuerdo de libre comercio con Turquía, mientras España intenta negociar sobre Gibraltar para que en menos de 48 horas se evite un Brexit duro. Por cierto, Itziar, otra de las noticias que marcan la jornada de hoy nos lleva hasta Argentina. Cuéntanos. Así es, porque no es un día histórico solo para Argentina, sino también para la lucha feminista, ya que la Marea Verde ha conseguido que se legalizara la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Además, las argentinas podrán abortar de una forma legal, gratuita y segura en los propios sistemas sanitarios argentinos. Por contra, el sector conservador y más católico intenta derrocar una ley recién estrenada que sin duda supone todo un paso para la lucha feminista. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos
Así comenzaba una jornada histórica en Argentina. Miles de mujeres celebran la legalización del aborto. El Senado aprueba la interrupción legal hasta la semana 14. A partir de ahora las mujeres podrán hacerlo de forma legal, segura y gratuita a través del sistema sanitario. Con ello desaparece una ley que se remonta a 1921, ley que lo tipificaba como delito y solo lo permitía en casos de violación o si suponía un riesgo para la vida de la madre. Ahora dan paso. Miles de vidas van a salvarse. Y es muy fuerte porque muchas mujeres murieron para que hoy eso sea ley. A una marea verde que ha ganado una larga batalla que ahora comienzan grupos religiosos y conservadores. Hay una solución más allá del aborto. El aborto no es una solución y la mujer puede ser acompañada. El que estuviera de acuerdo en que exista el aborto, su madre hubiera pensado igual, esa persona no existiría hoy. Pero esto no logra frenar la felicidad, las lágrimas y los abrazos por lo ganado. Un paso más para la liberalización femenina y la lucha por la igualdad. Los datos de la pandemia en todo el mundo siguen sin control. Solo en un día se han superado los 15.000 fallecidos por el coronavirus y más de 1.100 de ellos han sido en Alemania, que junto a Reino Unido y Lituania son los países europeos que más preocupan. Las imágenes del inicio de la vacunación en muchos países del mundo contrastan con las cifras que deja la pandemia en las últimas 24 horas. Son las peores del año. Solo en Alemania fallecieron en un día 1.129 personas, un nuevo récord en este país. Y se detectaron casi 25.000 nuevos contagios. El total de infectados supera ya el 1.687.000 y han fallecido en Alemania más de 32.000 personas, a pesar de que su primera ola había sido más suave que en otros países europeos. El gobierno ya plantea extender las medidas restrictivas más allá del 10 de enero. El caso de Alemania no es único. Según la Organización Mundial de la Salud, otros 5 países de este continente están entre los 10 con más casos de coronavirus en el planeta. Por ejemplo, Rusia, que suma más de 3 millones de contagios acumulados, aunque Moscú habla ahora de una evolución positiva porque encadena 2 semanas con una leve disminución de sus cifras diarias. Con más de 2 millones en su total de contagiados están Italia, Francia y Reino Unido. Los británicos han superado su récord de positivos en 24 horas con más de 53.000 y registran 250.000 de casos en solo una semana. Allí han fallecido 71.500 personas. Todo esto lo sabemos el mismo día en el que la primera británica vacunada, esta nonagenaria llamada Margaret Keenan, ha recibido ya la segunda y última dosis y se supone inmunizada. En la Unión Europea también preocupa la situación de Lituania, que tiene una incidencia acumulada en los últimos 15 días de 1.376 casos por cada 100.000 habitantes. Con estas cifras, Europa acumula 25,5 millones de positivos desde el inicio de la pandemia y 558.000 fallecidos. Es el segundo continente más afectado, solo por detrás de América. Y otro triste récord mundial: en todo el planeta solo en un día se han superado las 15.000 muertes por coronavirus. La segunda marca más alta también se había registrado este mes. Muertes que no paran de aumentar a nivel mundial en mitad de la segunda ola de contagios. Ya son más de 81 millones de infecciones y 1.700.000 los fallecidos. Uno de los continentes más afectados, Miguel Vega, es América. Más del 43% de los contagios detectados a nivel mundial desde que comenzara esta crisis sanitaria se han detectado en América, en ese continente. Estados Unidos suma 19 millones de positivos desde que comenzara esta pandemia, pero 15 millones de positivos se concentran en América Latina, en todos los países de América Latina. Esto supone que varios sistemas sanitarios de muchos países de América Latina están siendo saturados. En cuanto a los fallecidos, la mitad de los fallecidos a nivel mundial se han producido también en el continente americano y 499.000 se han producido en América Latina. Esto está provocando que muchos sistemas sanitarios de todo el continente latinoamericano se estén desbordando. En el caso de Perú, en las últimas 24 horas se han duplicado por completo toda la ocupación de pacientes COVID. La cantidad de contagios en el norte del país aumenta cada día y ante una inminente segunda ola, las regiones de Piura, Trujillo y Chiclayo serían las más afectadas. En sus hospitales no hay camas UCI disponibles. Según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, solo quedan 50 camas UCI en todo el país. Una cifra nada alentadora que podría colapsar aún más nuestro precario sistema de salud. Y el día a día, lo que encontramos con los casos que hay, ya está colapsando nuestro sistema de salud pública. Dios quiera que no haya segunda ola, que sería catastrófico.
Las camas UCI no es el único problema que nuestro sistema de salud enfrentaría. Ante una posible segunda ola, los hospitales no tienen suficiente personal que sepa operar estos equipos. En las últimas 24 horas, Semáforo de Epidemiología publicó en sus redes sociales que en las regiones de Ancash, Cajamarca, Huánuco y Tacna también incrementaron las ocupaciones de camas UCI. En caso ocurra una segunda ola, las consecuencias podrían ser catastróficas. Estos incrementos de las últimas jornadas han obligado a muchos países a endurecer sus medidas para frenar una curva de expansión que no para de aumentar, Miguel. Sí, toque de queda, cierres perimetrales y duros confinamientos se están produciendo en gran parte del continente latinoamericano. Medidas para frenar una curva de expansión que no para de aumentar. Mientras que en el continente europeo hablamos de esta segunda ola de contagios, en América no dejan de hablar de esa primera ola de contagios que comenzó a principios de año. Pero no paran de llegarnos imágenes desde el otro lado del Atlántico de calles y mercados completamente abarrotados de gente sin distanciamiento social, sin medidas de higiene, y por eso las autoridades están pidiendo a la población que se respeten todas las medidas para frenar el incremento de contagios y sobre todo de fallecidos. Mientras en Guayaquil muchos siguen saliendo a las calles formando aglomeraciones, las autoridades locales y nacionales vuelven a enfrentarse. El municipio insiste en que el gobierno debe actualizar los protocolos de ingreso a los viajeros de los países donde hay reportes de la nueva variante de COVID-19. Pero el COE Nacional ha dicho que sus resoluciones quedan tal cual y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, va más allá y le envió un mensaje a la alcaldesa Cintia Viteri. Son las aglomeraciones en Guayaquil los que nos tienen preocupados. Tenemos en la bahía un número que la alcaldesa no alcanza a controlar. El director de la Mesa de Salud, Carlos Farjat, pide que el COE Nacional acepte las recomendaciones de Guayaquil y restrinja los vuelos. Y si ese virus entra en este momento a nuestro país, con la poca capacidad de camas que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Las vamos a copar totalmente y la demanda va a superar la capacidad de oferta que tenemos en este momento, y ese caos es el que no queremos. Para el ministro Ceballos, hay temas puntuales que encienden la alerta en Guayaquil. Cuestionó que en medio de estas regulaciones se haya inaugurado el sistema de transporte urbano Aerovía. En cambio, en el COE cantonal creen que desde el ministerio se puede hacer más de lo que se dice. Una nueva polémica que se da en medio de un estado de excepción y a 2 días de finalizar el año. Y Miguel, donde también ha comenzado la campaña de vacunaciones en Argentina, la responsable de hacerlo es la rusa Sputnik 5. Más de 300.000 dosis han llegado para vacunar al personal sanitario y a la población de riesgo. Sí, comienza una campaña de vacunación cuando anota la cifra de contagios más alta de las últimas semanas, con 11.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Lo hace con esa candidata, la Sputnik 5. Es el país, junto con Rusia, que está vacunando e inmunizando a su población con esta candidata. La prioridad del gobierno para las próximas semanas es vacunar e inmunizar a todo el personal sanitario y posteriormente hacerlo con la población de riesgo, los mayores del país. Son las primeras 300.000 dosis que llegan a Argentina para comenzar una campaña de vacunación que espera el país seguir incrementando en las próximas semanas. Lo hace en pleno cierre después de 9 meses donde se aprobara esa cuarentena. Es la cuarentena más larga de todo el mundo. Lleva el país 9 meses con cuarentena y cierres perimetrales para frenar una curva de expansión que no para de aumentar. Inició en simultánea el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Argentina. Una de las primeras dosis la recibió una enfermera del Hospital San Martín, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumó una trabajadora de limpieza y un médico terapista. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se puso la vacuna. Bueno, son uno de los primeros momentos de alivio en lo epidemiológico desde que se inició la pandemia. Hoy a la mañana empezó la campaña de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, la más poblada, es la que más dosis ha recibido, seguida por Santa Fe y Córdoba. Se trata de un primer lote de 300.000 dosis de entre 55 y 60 millones que tiene previsto recibir Argentina entre diciembre y julio a través de contratos con diversas farmacéuticas y poder trabajar captando a la población objetivo en forma escalonada.
La vacunación contra el coronavirus ha alcanzado este miércoles un nuevo hito con la aprobación de la vacuna de Oxford por la Agencia Británica del Medicamento. A diferencia de la vacuna de Pfizer, que necesita conservarse a 70 grados bajo cero, este solo necesita refrigeración normal. Además, la vacuna va a ser mucho más sencilla de distribuir. Reino Unido se convierte así en el primer país en aprobar la vacuna contra la COVID, que además también es mucho menos cara. Empezaremos a vacunar el 4 de enero, así que comenzaremos bien el año. Los hospitales de todo el país están listos. También podemos usar esta vacuna en atención primaria. Podemos llevarla a los hogares de ancianos, solo necesita temperatura normal del refrigerador. Que la vacuna contra el virus es el hito científico más esperado a nivel mundial es una realidad. Para ello, cientos de miles de voluntarios han ofrecido su cuerpo para la ciencia y por fin conseguir un remedio que nos pueda acercar a la ansiada normalidad. Uno de los voluntarios está con nosotros hoy en Atlántico Noticias. Vamos a hablar con él. Es un enfermero español, Joan Pons, trabaja en el Reino Unido desde el año 2000. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante un repunte significativo de casos, lo hemos visto en el país, que alcanza cifras históricas de contagiados, la vacuna ya no es una duda posible. No, ahora ya tenemos 2 vacunas que podemos empezar a vacunar a la población. El problema es que las vacunas no son instantáneas, tardan unos 28 días. Ahora hay que pasar este mes de enero, que ahora, como las cifras dicen, no es una ola, es un tsunami. Ayer batimos el récord de 53.000 infectados en un solo día y pues vamos a intentar empezar a vacunar en masa, y la vacuna de Oxford viene al rescate, porque con la de Pfizer sí empezamos a vacunar, pero íbamos muy despacio. Con la nueva vacuna podemos salir de los hospitales y empezar a vacunar gente en los estadios de fútbol y también en los pabellones de baloncesto y de polideportivos en todas las ciudades del Reino Unido. Eso cambiará la manera con que vamos a luchar contra el COVID. Claro que sí, la vacuna es un hilo de esperanza, lo estamos viendo. Ahora ustedes disponen de 2 vertientes diferentes, pero cuéntenos cómo vivió el momento, cómo fue ese proceso de la vacunación, porque además dio positivo. Sí, a ver, yo pues me dieron 2 dosis. En mi grupo pues nos dividieron en grupos y hicieron diferentes fórmulas en diferentes grupos. Mi grupo, que es el grupo 4, tuvimos 2 dosis con 90 días de separación. Pues al final ha resultado que este no es el más efectivo. El más efectivo son 2 dosis con 28 días de separación, que es lo que va a pasar a partir del 4 de enero. Pero también yo quiero aclarar que la vacuna no impide que el coronavirus te intente entrar en el cuerpo. Somos seres humanos, nosotros respiramos, el virus está en el aire, y a mí me detectaron en una PCR pues el virus en la nariz. Lo que la vacuna hace es, pues tan pronto como el virus quiere entrar, impedir y empezar a defender el cuerpo, y por lo tanto no desarrollas ningún síntoma grave. Yo solo tuve un poco de congestión nasal y estuvo perfectamente al cabo de 48 horas. Además, no he tenido ningún síntoma de COVID a largo plazo, que mucha gente pues ahora está también padeciendo. Por lo tanto, yo creo que sí, que la vacuna me defendió cuando el COVID me intentó entrar. Por eso es importante que la gente se vacune, porque eso salvará muchas vidas. En mis 23 años de enfermero, nunca he visto a nadie perder la vida por ponerse una vacuna, pero he visto a mucha gente morirse por no ponérsela. Es importante lanzar ese mensaje porque vemos cómo son muchas las personas que tienen miedo a someterse a la vacuna frente al COVID. Me interesa que nos cuente cómo fue esa experiencia y por qué tenemos que lanzar esos mensajes para que la población se quite el miedo, acceda a vacunarse. Los efectos secundarios se están viendo que son mínimos, y también otro de los aspectos es que usted, por ejemplo, siendo un especialista sanitario, no detectó que tuviera el COVID-19. No, el problema es que el COVID puede tener síntomas muy similares a un resfriado. La verdad es que yo estaba convencido de que tenía un resfriado común, pero como soy voluntario, pues llamé a Oxford y me preguntaron eso: ¿usted ha perdido el olfato? Y entonces ahí fue la pregunta clave. Yo dije que sí. Mi recomendación, si la gente quiere saber entre qué, si es un resfriado o es el COVID, que la gente se tome los antigripales, y si después de esto todavía han perdido el olfato, eso quiere decir que es COVID. Por lo tanto, si yo he podido no interpretar bien el COVID, pues la mayoría de la gente también tendrá este dilema. Pero más vale estar seguros que no, y hacer las pruebas, que no después correr y esperar que el COVID ya esté dentro del cuerpo, porque entonces vamos a contrarreloj. Y la verdad es que como voluntario
pues yo me he sentido muy apoyado por la vacuna de Oxford y por los doctores, y pues ha sido una gran satisfacción hoy, esta mañana, cuando han decidido pues darle la licencia, porque eso, pues como enfermero, pues va a salvar vidas. Y eso para mí es la cosa que más me satisface como persona humana y también como sanitario. Pues muchísimas gracias, señor, por atendernos en un día histórico también, y le felicitamos porque ha sido reconocido como uno de los hombres del año por la revista Square, y eso también es significativo. Sí, muchas gracias. Y desde aquí también hago un llamamiento que, por favor, mañana, fin de año, que la gente tenga mucho cuidado, que no baje la guardia. Yo propongo hacer una celebración el mes de agosto, que hagamos un festival de los abrazos, un festival de la alegría, que dure 3, 4, 5 días. Mientras tanto, la gente, por favor, que no baje la guardia, que se quede en casa y que tenga mucho cuidado. Estamos ya en la recta final de esta maratón que estamos corriendo desde el mes de marzo. Por favor, que nadie tire la toalla. Quiero que todo el mundo llegue a la meta y hagamos la vuelta de honor juntos. En agosto lo podemos celebrar todos juntos. Ahí queda ese mensaje. Gracias por atendernos. Un abrazo. Pues seguimos, porque aquí en Canarias hoy también arranca a pleno rendimiento la fase 1 de la vacunación masiva contra la COVID-19 con la vacuna de Pfizer. Lo hace un día después de la llegada de una segunda remesa de más de 13.000 vacunas al archipiélago, que ya ha sido distribuida a todas las islas. Según las estimaciones del gobierno canario, cada semana se administrarán al menos 6.000 dosis de la misma. En total, Canarias va a recibir 169.000 dosis. La India también comienza con la vacunación. Son el segundo país más afectado del mundo por la enfermedad, con más de 10 millones de casos. Además, han confirmado los primeros 6 casos de la cepa británica del coronavirus. El país mantiene suspendidos los vuelos internacionales desde marzo, pero había acordado varios puentes aéreos que conectan con el país asiático con otras terminales internacionales, entre ellos con Reino Unido. La cepa británica del coronavirus llega a la India. Así lo confirmaron este martes las autoridades del país asiático, tras detectar los 6 primeros casos después de analizar a más de 33.000 pasajeros llegados desde Reino Unido entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre. De estos pasajeros, 114 dieron positivo por coronavirus, 6 de ellos con esta nueva cepa que tiene una alta capacidad de transmisión. Esta nueva cepa detectada en el Reino Unido ha obligado a volver a confinar a millones de británicos y empujado a muchos países a establecer restricciones de viaje, habiéndose encontrado casos ya en varios países europeos como España y Francia, o asiáticos como Japón o Singapur, entre otros. Aunque la India mantiene suspendidos los vuelos internacionales desde finales de marzo, había acordado una veintena de puentes aéreos para conectar al país asiático con otras terminales internacionales, entre ellos con Reino Unido. La India es el segundo país más afectado del mundo por la enfermedad, con más de 10,2 millones de casos y 148.000 muertes. Viene experimentando una profunda ralentización en la propagación del virus en los últimos meses. El mercado de Wuhan en China, donde surgió la COVID-19, intenta pasar página. Hoy, meses después, hemos vuelto a ese lugar para ver cómo es su día a día desde que se desencadenó la pandemia. El mercado de Huanan de la ciudad china de Wuhan, donde se cree que comenzó a propagarse la COVID, sigue aún cerrado, desinfectado y vigilado con guardias de seguridad. Solo algunos establecimientos en su segunda planta han abierto, un año después de que comenzase a propagarse el virus, mientras sus dependientes tratan de rehacer sus vidas. Poco después de que se informara de los primeros casos del entonces llamado brote misterioso de neumonía, el mercado cerró sus puertas el 1 de enero de 2020, tras detectarse la propagación de contagios en vendedores y clientes. Apenas un día antes, el gobierno chino había informado a la Organización Mundial de la Salud de la detección en Wuhan de los primeros casos de COVID. Entonces el coronavirus ya se había transmitido de manera rápida. Investigadores enfundados en monos blancos de protección, gafas, guantes y mascarillas fueron durante meses los únicos autorizados a entrar al recinto para desinfectarlo y recolectar muestras. Ahora en Huanan no queda rastro de ellos, ni de los comerciantes ni de los clientes que acudían al piso de abajo para visitar el mercado húmedo, donde en China es habitual encontrar al aire libre desde frutas y verduras hasta carne fresca, mariscos, hierbas y especias. Entre tanto, continúan los preparativos para que un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud viaje el próximo enero al país asiático para investigar el origen del virus, aunque se desconoce si tendrán acceso a las muestras recogidas en el mercado. Pese a meses de investigaciones, sigue sin conocerse con exactitud el origen del coronavirus, aunque sí se sabe que se transmitió de animales al hombre.
Estados Unidos también ha registrado cifras récord en los últimos días. Se superan ya los 19,2 millones de afectados por el coronavirus. Vamos a hablar, como cada semana, con la periodista María Rosman para que nos haga un análisis de la situación en el país. María, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un incremento de casos provocados por las reuniones navideñas, sobre todo. Efectivamente, es lo que se esperaba y estamos viendo una oleada que realmente está en muchos estados haciendo que los hospitales estén completamente colapsados, ya están diciendo que las ambulancias no las aceptan, se tienen que marchar a otros centros porque están viviendo una situación realmente difícil, ¿no? Y mientras que empiezan a sonar las alarmas sobre la dificultad de esta situación, también saltan las alarmas con la dificultad de vacunar a 20 millones de personas antes de final de año. Quedan apenas 24 horas, como había prometido el presidente saliente Donald Trump. Exactamente. De hecho, bueno, el nuevo presidente, el presidente electo Joe Biden, ha denunciado que se había dicho que se iban a vacunar a 20 millones de personas para finales de este año. Estamos a día 30 de diciembre y se han vacunado simplemente 2 millones. Es más, el presidente electo dijo que a este ritmo no vamos a tardar meses, vamos a tardar años en vacunar toda la población. Así que hay que buscar la manera de acelerar este proceso. Y es que no se había puesto en marcha realmente un sistema. Estamos viendo que el presidente Donald Trump sigue jugando al golf y jugando que ganó las elecciones y no se ha molestado realmente en poner un sistema que de forma efectiva permita la administración de las vacunas una vez que éstas llegan a los estados, ¿no? Y ese es el problema que estamos viendo. Pero además, María, no solo eso, pero también se ha detectado en el estado de Colorado y ya está confirmado el primer caso de la nueva cepa británica del COVID-19. Exactamente. Bueno, parte de lo que se está diciendo también es que quizás la red es tan grande en Estados Unidos que tiene agujeros más grandes. Que se haya detectado ahora en Colorado no quiere decir que acabe de llegar, puede que haya llegado antes y que simplemente no se haya detectado porque tenemos muchos problemas en Estados Unidos con el tema de los diagnósticos y de las pruebas, ¿no? De los tests. Entonces, ahora es cuando se ha dado a conocer que ese es el caso, pero no necesariamente quiere decir que ahora es cuando ha llegado. Es posible que ya estuviera allí desde hace algo más de tiempo. La vacuna es muy buena noticia, la vacuna viene de forma muy lenta y esta cepa, pues vamos a ver qué repercusiones tiene, Eva. Sí, pero no solamente eso, María, no solamente en ese lugar, porque también en Los Ángeles se está investigando esta nueva cepa, a ver si ha llegado o no al estado. El aumento de los casos de forma repentina confirman ya además una crisis hospitalaria. Nos lo va a contar Verónica Falafel, corresponsal de La Voz de América en Los Ángeles, California. Actualmente casi 600 personas por hora dan positivo a pruebas del coronavirus en el condado de Los Ángeles, marcando una tasa de positividad del 19,2%. Y en promedio hay más de 13.000 nuevos casos diarios. Dada la rápida difusión del virus, funcionarios de salud pública sospechan que una nueva variante más contagiosa del coronavirus proveniente de Inglaterra ya haya aterrizado en Los Ángeles. Existe una alta posibilidad de que la variante esté aquí, aunque a estas alturas no parece ser dominante. En un intento por reducir la propagación del virus, el Departamento de Salud Pública emitió una orden de salud que exige cuarentena de 10 días a toda persona que llegue o regrese de viaje al condado de Los Ángeles. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de vacunación de personal médico y de primeros auxilios. Han estado allí para ayudarnos, tratando pacientes y salvando vidas. Reconociendo la actual crisis sanitaria, el alcalde Eric Garcetti volvió a recalcar la necesidad de cooperación del público para frenar el contagio durante los últimos días del año. Evite las reuniones y limite las actividades no esenciales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cada vez que salga. Y duelo abierto, María, en el Congreso, porque el líder republicano en el Senado ha bloqueado el aumento de las ayudas pedido por Trump tras la firma del paquete estímulo destinado a ayudar económicamente a los más afectados por la COVID-19. Efectivamente, bueno, en este caso, curiosamente, Donald Trump ha estado apostando por ese paquete que incluye un cheque, dicen ellos un cheque, puede ser un depósito de $2.000 por persona que gane menos de $75.000 al año. El que se había aprobado son 600 y, curiosamente, en este caso, Trump está del mismo lado que están los más liberales en Estados Unidos, como puede ser el senador Bernie Sanders. En este caso, Mitch McConnell, que es el presidente del Senado, es el líder del Senado de los republicanos, se ha enfrentado directamente a Trump porque aunque se había aprobado en la Cámara de Representantes que este cheque de $2.000 llegara a los estadounidenses, en cuanto llegó al piso del Senado, él directamente y personalmente lo bloqueó. Eso es un enfrentamiento directo con el líder de su partido, imagínate. Sí, totalmente, pero también, además de otro asunto, ha anunciado que los senadores republicanos van a votar este miércoles en contra del veto impuesto por Trump a la ley de defensa.
Exactamente. Encima es una semana muy mala para el presidente Trump realmente, porque además él había propuesto, quería que se cambiara el nombre de muchos lugares que tienen nombres de confederados, que se había propuesto él una serie de condiciones con esta ley de defensa, la había vetado y sin embargo directamente han decidido rechazar el veto y como si no existiera. Realmente estamos viendo que el presidente Trump ha ido perdiendo bastante de ese poder que había tenido hasta ahora sobre los republicanos. Y además, María, como si no fuera poco, el presidente electo Joe Biden está acusando a Trump de bloquear el traspaso de poderes en Estados Unidos y destaca que su equipo necesita formarse una idea completa de las operaciones del país para disuadir a sus enemigos. Vamos primero a escucharlo. Pero como dije desde el principio, nos hemos encontrado con obstáculos por parte de los líderes políticos en el Departamento de Defensa y la Oficina de Administración y Presupuesto. En este momento simplemente no estamos obteniendo toda la información que necesitamos de la administración saliente en áreas clave de seguridad nacional. Como vemos, María, las dificultades continúan. Efectivamente, realmente va a tener el trabajo muy cuesta arriba el presidente Joe Biden porque le están dificultando las cosas y es que tú sabes que realmente hace muy poco que hicieron estos cambios en la cabeza del Pentágono. Puso ahí a Donald Trump a quien le pareció a él bien, a su libre albedrío, y son estas personas precisamente las que están negando esa información tan importante y necesaria para el nuevo presidente poder tomar decisiones. Y es que todavía no ha concedido la victoria y está haciendo lo posible pues para hacer las cosas muy difíciles al nuevo presidente. Pues estaremos muy pendientes de cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días. Gracias, María, y feliz entrada de año. Igualmente, muchísimas gracias. Cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta Ciudad de México porque allí una fuerte explosión, una fuerte tensión en el puente internacional de la ciudad de Juárez. Como ven, más de 100 cubanos aseguran que este miércoles las autoridades estadounidenses les iban a recibir para darles asilo, una situación por la que llevan esperando más de 2 años. Ahora la Guardia Nacional vigila los accesos para evitar que se intenten pasar este paso fronterizo a la fuerza. Y se lo adelantábamos este martes, finalmente, la explosión de varias bombonas de gas en el noroeste de Venezuela ha dejado a 45 personas heridas y 12 de ellos son menores. Las causas del siniestro aún se están investigando, pero de momento no hay que lamentar fallecidos. La cifra de personas lesionadas es de 45, de las cuales 34 tienen quemaduras de tercer grado. En el grupo figuran 12 menores de edad. Hasta ahora conocemos que 5 de esas personas afectadas están en delicado estado de salud. Otras tienen quemaduras que deben ser atendidas y hay un hermetismo total en el Hospital Manuel Núñez Tovar. La escasez, las fallas en la distribución de gas y el mal estado de las bombonas no solo afectan la región de Monagas, donde ocurrió la explosión. El Observatorio de Conflictividad reportó en su último informe un incremento en las protestas por problemas en el suministro de gas en todo el país. Este martes incluso hubo en Caracas. No hay gas. Tenemos ya más de 2 meses sin el gas. Una de las propuestas que realiza la administración de Nicolás Maduro a este problema es sustituir el gas por leña, especialmente en los estados andinos, donde las personas tampoco cuentan con energía para poder utilizar cocinas eléctricas. En Caracas, Venezuela, Neidy Freites, Noticias Caracol. Y muy atentos a este bautizo que por poco termina en tragedia en Perú. Desafiaron a las turbulencias aguas del río Hablador, que en las últimas horas ha aumentado su caudal de forma considerable por las lluvias. Intentaron escenificar un bautizo evangélico dentro de la corriente de agua y acabaron arrastrados. Un acto que ha derivado en una imprudencia casi mortal. Y volvemos a hablar del COVID-19 porque la pandemia ha provocado la paralización casi del mundo de la cultura. Son miles los artistas que durante todo este tiempo han protestado por su parón y los que a día de hoy continúan sin poder desempeñar su trabajo. Vamos a hablar hoy en Atlántico Noticias con una artista canaria, pero reconocida también en todo nuestro país y que estos días aprovecha el parón para estar en las islas. Saludamos a Tigi. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hablaremos de tus últimos éxitos y el recorrido en el mundo de la música, pero antes de ello nos gustaría saber cómo te ha afectado la situación de la pandemia. Pues supongo que como a todos mis compañeros del gremio, bastante mal. Estamos buscando un plan B porque desde luego que por lo que veo esto va para largo y nada, simplemente con positividad y esperar un poco a ver qué pasa con la vacuna.
Nos remontamos ya a tu carrera musical, nos remontamos a los años 90, fuiste conocida por Unión Lírica. Cuéntanos cómo fueron esos comienzos y ahora volvemos para conocer tus éxitos, que además en estos últimos años pues han sido de renombre. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, fue una época maravillosa para mí, comencé desde que era muy joven y la verdad que, como siempre digo, no mucha gente tiene la suerte de decir que ha sido profeta en su tierra. Yo aquí me siento muy querida y solo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Ahora estás en Canarias, como decíamos, por este parón de forma obligada, vives en la península y hace pues ya un tiempito escuchábamos una versión que hacías nueva, pero que la protagonista es Canarias. Cuéntanos por qué y por qué ese sentimiento. Ay, madre mía, es que yo siempre digo que esto es una cosa que muy poca gente puede entender si no es Canarias. Yo llevaba en Madrid como unos 13 años. Entonces ya una de las veces que venía a Canarias y me iba, llegué a Madrid, lo típico que llegas allí frío, no sé qué, echando de menos a tu familia, y de repente escuché la canción de Habana y ya yo tenía una letra escrita de Canarias y fluyó todo así, me metí en el estudio, lo grabé y era tanto el sentimiento que yo me metía en el baño porque estaba como decimos aquí, como acongojada, ¿no? Porque lo que yo quería expresar era tan fuerte para mí. El productor era de Madrid y me dice, ¿pero por qué lloras? Digo, es que no lo puedes entender. Yo creo que el canario cuando está afuera valora muchísimo más lo que tiene. Y es lo que me pasa a mí ahora. Yo antes vivía aquí y me parecía que todo lo que ofrece Canarias era lo normal. Y te das cuenta que no es normal cuando estás afuera. Entonces era mi manera de expresar ese sentimiento y ese amor por la tierra que tendré siempre. De hecho, el título que le has puesto es Canarias de Corazón. Si te parece, Tigi, ¿lo escuchamos un poco? Venga, perfecto. Una loca y dale triqui. Fuera de su tierra como yo. Y que la echan de menos cada día. Canaria. Escuchando esa Canaria de Corazón, esa adaptación que has hecho de la canción Habana, todavía sigue sonando, tienes millones de visitas en las redes sociales. Sí, la verdad que eso fue maravilloso. Yo siempre digo que cuando las cosas se hacen desde el alma, desde el corazón, al final pues transmites y llegas. Y a mí me sorprendió muchísimo porque fíjate que mi idea ni siquiera era subirlo a las redes. Yo lo hacía sobre todo por el desahogo mío y para que lo escucharan mis padres. Pero mi madre me animó, súbelo, que está genial. Y entonces, bueno, la verdad que estoy encantada con cómo le ha llegado a la gente y el apoyo que he sentido también de muchos canarios que están fuera y entienden ese sentimiento que yo tenía. Eres cantante, eres compositora, pero además en los últimos años también te has dedicado al mundo pues de pinchar, de DJ. Sí. Sí, yo todo lo que tenga que ver con la música estoy encantada. Desde que soy una niña es mi pasión y entonces siempre voy buscando un poco hacer algo que tenga que ver, pero musical. Pues Tigi, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo y esperemos que esta situación de la pandemia acabe lo antes posible para que todos puedan volver a los escenarios. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Pues terminamos ya por hoy y lo vamos a hacer con un repaso a miles de imágenes que nos deja este año 2020 en el país más afectado por la crisis sanitaria de la pandemia, de la COVID-19 y que no es otro que Estados Unidos. En estos momentos el país atraviesa el peor momento de la pandemia, en plena transición de poder y la cifra de contagiados supera ya los 19 millones de personas. Las autoridades temen además que tras la fiesta de fin de año la situación se complique aún más. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana, así que disfruten de la tarde. Adiós.